Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que estén viendo esto, chicas y chicos, bienvenidos a la lección del día de hoy. Esta semana vamos a hablar o a comprender un poquito sobre el funcionamiento del sistema democrático costarricense y las distintas instituciones que, eh, que lo incluyen o que lo conforman, partiendo desde ciertas características que posee la organización del Estado costarricense, tales como el constitucionalismo, que eso significa que Costa Rica está regido por una constitución política de 1948, la última de Costa Rica, con varias modificaciones en el proceso. Además de ser un sistema presidencialista o el presidencialismo en el que, como su nombre lo dice, se elige un presidente, para el caso de Costa Rica, por un periodo de 4 años, en el que hay división de poderes, tres poderes principales: legislativo, judicial y ejecutivo, y el llamado cuarto poder, que viene siendo el Tribunal Supremo de Elecciones, una de las instituciones más fuertes de Costa Rica y del mundo en términos de democracia. Y bueno, además ver cómo funcionan los gobiernos locales, cuáles son los mecanismos de incidencia que tenemos nosotros los ciudadanos y los sistemas de rendición de cuentas. Toda esta información engloba al sistema político costarricense. Entonces, bueno, primero vamos a hablar sobre el constitucionalismo. En nuestra constitución se establece sí se establece que debe existir la participación, y se asegura la participación de quien quiera participar en política, en distintos estratos o distintos niveles, gracias a, bueno, estos principios constitucionales. Los y las ciudadanos necesitan saber cuáles son las leyes que se establecen en el país para conocer sus derechos y sus deberes. Esto es muy importante, porque si nosotros no conocemos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes como ciudadanos y ciudadanas, pues no vamos a saber cómo es que funciona el país, no vamos a saber cómo defendernos, ni no vamos a saber cómo quejarnos, o el, 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 el contrario, que es, bueno, también saber cuáles son las reglas del juego para nosotros pues, vivir en sociedad. La constitución política es la norma fundamental y suprema del país, ya que es la que tiene la máxima autoridad o es la autoridad superior en cuanto a las leyes que tenemos en Costa Rica. En el texto, en la constitución política, se anuncian cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos, cómo se regula el sistema de gobierno y se establecen los límites del poder que tiene el Estado. Además, se establece nuestra forma de gobierno, cuáles son las instituciones que lo componen, la forma en la que cada una de ellas funciona, junto con la división de poderes, ¿verdad? Como les dije hace un rato, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además de la creación de instituciones autónomas, como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad y las universidades estatales, que para la actualidad tenemos a la UTN, que es la Universidad Técnica Nacional, la UNED, la Universidad Nacional a Distancia, el TEC, el Tecnológico, Universidad Nacional, la UCR, y eso sería. Esas son las 5 universidades estatales y los reglamentos que tiene cada una de estas instituciones. Por el otro lado, tenemos el presidencialismo. El presidencialismo se establece como el sistema de gobierno en el que el presidente de la República es también el jefe del gobierno del Poder Ejecutivo. Dirige la orientación de la política general del Estado. Los ministros se nombran en su gabinete y responden políticamente ante él, que es quien puede removerlos y bien debe seguir los lineamientos que éste trace. El gobierno costarricense tiene varios motores, por decirlo de cierta forma, en términos políticos. La Asamblea Legislativa, con la representación de los partidos políticos que ganan diputados mediante las elecciones; el Poder Ejecutivo, que es el presidente; y los ministros, que éste los escoge. Estos ministros pueden renunciar en cualquier momento. De hecho, para el momento en el que estamos recibiendo esta clase, hace como 3 días renunció la ministra Patricia Mora, y han venido renunciando varios ministros, bueno, la exministra Patricia Mora, y han venido renunciando varios ministros. Esto puede ser por temas políticos. La elección de los poderes ejecutivo y legislativo se realiza mediante el sufragio, el proceso de elecciones, que es directo y universal,
y los elige el pueblo con los votos. La distribución de las funciones de uno y otro poder suponen el alto grado de independencia, pero también requiere coordinación. ¿Por qué? Porque si el poder ejecutivo y el legislativo trabajan de forma diferente o trabajan con orientaciones políticas muy distintas, es muy difícil llegar a acuerdos. Por lo tanto, es muy difícil establecer un diálogo político que permita llegar a resoluciones o tomar decisiones pues, que nos beneficien a todos y a todas como costarricenses. El presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva en la formulación de las leyes durante los periodos de sesiones extraordinarias. Los periodos de sesiones ordinarias son los que establecen los diputados para tener iniciativas sobre leyes. Y además se elabora el presupuesto de la República. Los poderes del Estado. Los tres poderes del Estado, como les dije, son muy sencillos: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es el encargado de legislar, como su nombre lo dice. Por lo tanto, se hacen las leyes. Pero, como ya vimos en la diapositiva anterior, no es el único poder del Estado que puede hacer leyes. Para poder ser diputado o diputada, existen ciertos requisitos como ser mayor de 21 años, ser ciudadano o ciudadana en ejercicio, ser costarricense por nacimiento o por naturalización, con 10 años de residencia en el país de haber obtenido dicha nacionalización. Y no se puede ser diputada en el periodo anterior. ¿Qué significa esto? Que si yo soy presidente, diputado en este periodo presidencial, en las próximas no puedo ser diputado, pero en las que sigue, sí. Si yo fui diputado en las elecciones pasadas, en las presentes no puedo ser. Tiene que ser como una por medio, por decirlo de alguna forma. Los y las diputadas se eligen por provincia. Esto es muy importante, ya que los partidos políticos establecen una lista de candidatos por provincia y según los votos que van teniendo, son los puestos en la asamblea que van ganando. Entonces, cada provincia tiene cierta cantidad de puestos en la asamblea. Entonces, según estos votos que tengan cada partido, por decir algo, si cada partido establece una lista, no sé, creo que, va a decir un número al azar. Digamos que la provincia de Guanacaste elige 10 diputados. Estoy casi seguro que pueden ser, bueno, sí, creo que son como 10. Digamos que Guanacaste elige 10 diputados. Entonces, el partido, por poner un ejemplo, el partido Unidos por Costa Rica, para no decir algún nombre, cualquier partido elige una lista de 10 diputados, porque ese es el máximo que puede elegir por provincia. Según los votos que van teniendo, van a ir ganando puestos. Entonces, si tienen el 100% de los votos ya de diputaciones en la provincia, pues los 10 van a asumir. Si tienen el 10% de los votos, pues solo va a asumir el primero. Si tienen el 20%, va a asumir el primero y el segundo. Y así según la cantidad de votos que van teniendo. Cada diputación, al igual que el presidente, va a durar cada 4 años y no pueden ser reelegidos. La Asamblea Legislativa tiene un total de 57 diputados o diputadas. Estos puestos también pueden renunciar a su cargo. Es poco probable, es más probable que el diputado o la diputada renuncie al partido y se vuelva un candidato, un diputado independiente que no responda, entre comillas, a ningún partido. Esto es medio complicado, medio truculento, por decirlo de alguna forma, ya que al ser elegidos por un partido político en elecciones populares, pues la gente que puso a este diputado o a esta diputada en la Asamblea Legislativa, lo hizo pensando en un partido, no necesariamente por su linda cara o por sus méritos. Entonces es complicado cuando estos diputados independientes aparecen, pero bueno, pasa todo el tiempo y pasa casi que todos los periodos electorales. En el artículo 121 de la Constitución Política se plantean las atribuciones que poseen en la Asamblea Legislativa. La primera, se la voy a leer de corrido. La primera es dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, eso quiere decir echarlas para atrás o quitarlas, y darles una interpretación auténtica, dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones. Nombrar a magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, que corresponden al tercer poder de la República. Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos.
dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concentrar la paz. Suspender por voto no menor a 2/3 de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos de esa Constitución, varios artículos. Esa suspensión puede ser de todos o algunos derechos y garantías para la totalidad de parte del territorio, hasta 30 días. Durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo solo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión las medidas tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado. ¿Por qué puse este artículo tan grande o esta característica tan grande? Porque la Asamblea Legislativa decidió, no sé si abiertamente o bueno, fue parte del proceso, el no tomar medidas de ese tipo para la cuarentena o para la pandemia en la que estamos viviendo, ya que en Costa Rica uno de los derechos, el del habeas corpus, si no me equivoco, que tiende o que habla sobre la libertad de tránsito, que nosotros podemos salir y ir a donde nosotros queramos. Si bien la restricción que existe ahora es hasta las 10 de la noche, eso aplica para los carros. Usted como individuo, como ciudadana, un ciudadano, puede salir a donde usted quiera, no importa la hora. Si en la Asamblea Legislativa quisiera establecer cuarentena en el que la gente no pudiera salir, lo puede hacer. Tiene la potestad para hacerlo, como hicieron muchos países del mundo. En caso de que podrían suspenderse derechos o garantías individuales consignadas en este inciso, bueno, debe suceder lo siguiente. En ningún caso podrán suspenderse garantías de ese tipo. Recibir el juramento de ley y conocer las renuncias de los miembros de los supremos poderes, con excepción de ministros de gobierno. Resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerce la presidencia de la República y declarar si debe llamarse al ejercicio del poder a quien deba sustituirlo. Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerce la presidencia de la República, vicepresidentes, miembros de los supremos poderes y ministros diplomáticos, declarando por 2/3 partes el voto total de la Asamblea, si hay o no lugar a la formación de causa contra ellos, poniéndolos en caso afirmativo a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento. Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Esos presupuestos tienen que ver con todas las instituciones públicas, el Ministerio de Educación, la Caja, el ICE y demás. Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República. Establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales. Decretar la enajenación o la aplicación de usos públicos de los bienes propios de la nación. Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público celebrados por el Poder Ejecutivo. Además, además puede conceder la ciudadanía honorífica de miembros por servicios notables prestados a la República y decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedores de esas distinciones. Básicamente es como darle medallas o reconocimientos a personas que ellos consideran héroes nacionales. Determinar la ley de una unidad monetaria y legislar sobre esa moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para determinar la ley de una unidad monetaria, la Asamblea deberá de recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria. Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado a los autores e inventores la propiedad de sus respectivas obras e invenciones. Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes, señalándoles rentas para su sostenimiento, y especialmente procurar la generalización de la enseñanza primaria. Por eso es tan importante el tema de acudir a la primaria, por eso es obligatoria también que los niños tienen que acudir a las escuelas. Por lo general, por más difícil que sean las circunstancias, existen mecanismos para becar a los niños y las niñas para que al menos tengan educación primaria. Crear los tribunales de justicia y los demás organismos para el servicio nacional. Por último, formular interpelaciones a los ministros de gobierno y además
por 2/3 de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fuesen culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Por otro lado, tenemos o encontramos el Poder Ejecutivo, el cual está integrado por el Presidente de la República y los ministerios y los ministros de gobierno, en representación, bueno, del pueblo. También hay 2 vicepresidentes para sustituir temporalmente al presidente en causa de ausencias o definitivamente si éste renuncia o fallece. Como dato curioso, dato importante, el presidente de la Asamblea Legislativa asume la presidencia en caso de que el presidente y los 2 viceministros no estén en el país, por ejemplo. El presidente ahorita es Carlos Alvarado. Si Carlos Alvarado sale del país, el primer vicepresidente asume el cargo a nivel nacional, ya que el presidente no está. Si el primer vicepresidente y Carlos Alvarado están fuera del país, el segundo vicepresidente asumiría este cargo, o si el primer vicepresidente y el presidente murieran. En caso de que muera el presidente y los 2 vicepresidentes, la persona que asumiría el cargo sería el presidente de la Asamblea Legislativa. Por eso es un cargo que también es importante, porque en muchas ocasiones los 2 vicepresidentes están fuera y el presidente también. Entonces, quien asume de forma temporal el cargo sería el presidente de la Asamblea Legislativa. Dentro de los deberes y las atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República, podemos encontrar el nombrar y remover libremente a los ministros del gobierno, ya que este básicamente es un equipo de trabajo, entonces los puede poner y los puede quitar como en cualquier empresa. Representar a la nación en actos de carácter oficial, ejercer el mando supremo de la fuerza pública. Para otros países, el Poder Ejecutivo también es como el comandante de las Fuerzas Armadas, por lo tanto el ejército, pero bueno, Costa Rica al no tener es el mando supremo de la fuerza pública solamente. Presentar a la Asamblea Legislativa al iniciarse el primer periodo anual de sesiones un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la administración y al estado político de la República, en el cual deberá además promover las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del gobierno y el progreso y bienestar de la nación. Además, comunicar de previo a la Asamblea Legislativa cuando se disponga a salir del país por motivos de viaje. ¿Para qué? Para que estén preparados para tomar decisiones o para ver quién tiene que asumir el cargo. Además, encontramos que los deberes y atribuciones que corresponden de forma conjunta al presidente y al respectivo ministro de gobierno van a ser nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan de confianza y a los que determine, en casos muy calificados, la ley del servicio civil. Dentro del servicio civil entramos los docentes. Nombrar y remover, con sucesión a los requisitos previos por la ley de servicio civil, a los restantes servidores de su dependencia, o sea, nosotros los profes. Sancionar y promulgar las leyes reglamentarias, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento. Ejercer iniciativa en la formación de leyes y el derecho al veto. Mantener el orden y la tranquilidad de la nación, tomando las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas. Como séptimo punto, disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes. Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. Y noveno punto, tenemos ejecutar y hacer cumplir todo cuando resuelvan o dispongan en los asuntos de sus competencias los tribunales de justicia y los organismos electorales a solicitud de los mismos. Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta Constitución. Y por último, si no me equivoco, tenemos los protocolos derivados que dichos tratados públicos o convenios internacionales que no requieran aprobación legislativa entrarían en vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo. ¿Qué estos van a hacer? Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en el uso de las atribuciones. Dirigir las relaciones internacionales de la República. Recibir a los jefes de Estado, así como los representantes diplomáticos, y admitir a los cónsules de otras naciones. Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y extraordinarias. Enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto nacional en la oportunidad y con los requisitos determinados en esta Constitución. Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, la defensa y la seguridad del país. Expedir patentes de navegación
Y por último, darse el reglamento que convenga para el régimen interior de los despachos y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes. Por otro lado, tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país. La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial y ellos dependen de los tribunales, funcionarios y empleados de la rama judicial. Es integrado por los magistrados o las magistradas. No sé por qué dice magistrados dos veces. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por 8 años y se considerarán reelectos por periodos iguales, salvo que en votación no menor de los 2/3 de las 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas por periodos completos de 8 años. El artículo 159 de la Constitución Política establece que para ser magistrado se requiere ser costarricense por nacimiento o por naturalización con domicilio en el país no menor de 10 años después de obtenida la carta respectiva de nacionalización. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento. Ser ciudadano en ejercicio, ser del Estado seglar, eso quiere decir que no pertenezca a alguna orden religiosa o que sea sacerdote o padre o demás. Ser mayor de 35 años y poseer título de abogado expedido o legalmente reconocido en Costa Rica y haber ejercido la profesión durante 10 años por lo menos, salvo que se tratara de funcionarios judiciales con práctica judicial de no menor de 5 años. El cargo de magistrado o magistrada es el único cargo de los poderes de la República, si no me equivoco, que tiene o que requiere un puesto, perdón, un título específico. Para ser presidente usted puede no haber estudiado, siempre y cuando algún partido tenga las votaciones, usted puede haber no estudiado, igual en la Asamblea Legislativa. Para ser diputado, cualquier persona puede ser diputado. Creo que elección tras elección nos demuestran que definitivamente cualquier persona puede ser diputado y que no hace falta tener estudios para, aunque yo considero que sería lo mejor para que tengamos diputados y diputadas más preparadas. La Corte Suprema de Justicia está dividida en 3 ámbitos. Eso es importante que lo tengamos claros porque es posible que lo pregunten para el bachillerato. El ámbito judicial está constituido por oficinas o despachos encargados de administrar la justicia, como la sala primera, la sala segunda y la sala tercera. La sala constitucional es la que nosotros conocemos como la sala cuarta, o pegar un sala cuartazo, que hemos escuchado ese término. La sala cuarta no existe, es la sala constitucional. El ámbito auxiliar de la justicia, que está constituido por organismos que colaboran con la tarea de la administración de la justicia, como el organismo de la investigación judicial, que lo conocemos como el OIJ. Por último, en el ámbito administrativo, está constituido por todos aquellos departamentos necesarios para el funcionamiento de la institución, como el de personal, proveeduría, información, entre otros. Luego, tenemos, después de haber visto los poderes de la República y cuáles son más o menos las funciones que tienen que llevar, encontramos los mecanismos de rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Son las formas que tiene el Estado para decirle a los distintos poderes que presenten sus labores o que establezcan como un informe al final o en cada cierto periodo cuáles fueron los avances en distintos temas. La rendición de cuentas es la obligación de los representantes políticos y de las instituciones públicas de someterse al escrutinio mediante los mecanismos de control horizontal en los que tienen las instituciones y vertical con la ciudadanía. Entonces, el control horizontal es el que es entre instituciones y el mecanismo vertical es cuando establecen métodos de información o de difusión de información para la ciudadanía. Estos métodos pueden ser preventivos o correctivos del abuso de la ley y de la corrupción. Y bueno, los mecanismos de rendición de cuentas van a ser una necesidad o un requisito para la transparencia. En este caso, el informe de labores se convierte en un mecanismo que regula el trabajo de las personas que ostentan cargos públicos elegidos mediante el sufragio. Este informe debe ser presentado por cada uno de ellos y ellas al finalizar su mandato, además de las acciones que aparecen en el informe
deben ser comprobables. Cualquier persona que tenga un cargo público tiene que suministrar rendición de cuentas, no. Solo los que han sido elegidos por cargos públicos, porque al resto de funcionarios se les va a hacer auditorías, alguna especie de evaluación, pero que no tienen que entregarse al público. Esa es la diferencia entre un mecanismo de control horizontal y uno vertical. Sin embargo, el nivel de eficiencia del Estado en la actualidad es posible, dado el nivel de eficiencia del Estado en la actualidad, es posible cuestionar este mecanismo de rendición de cuentas, sobre todo porque no conlleva responsabilidades específicas para los funcionarios. Por otro lado, encontramos los gobiernos locales. Los gobiernos locales, para los efectos de la administración pública, el territorio nacional se va a dividir en provincias, estas en cantones y los cantones en distritos. Esta es la división administrativa, la división política que tiene Costa Rica a nivel administrativo. Las municipalidades encargadas de la administración pública de cada uno de los cantones se les conoce como gobiernos locales, porque son encargadas de establecer el contacto directo con las comunidades. Tales instituciones también son parte del sistema democrático, pues buscan que también haya participación ciudadana. Por eso a los alcaldes se les elige mediante elecciones en periodos igual que los presidentes cada 4 años, pero con intervalos de cada 2 entre los presidenciales. Entonces, si tuvimos elecciones presidenciales en el 2010, en el 2012 van a ser las municipales, en el 2014 van a ser las presidenciales y en el 2016 van a ser las municipales. Y así cada 2 años. Cada distrito estará representado ante la municipalidad por un síndico propietario y un suplente, con voz pero sin voto. ¿Qué significa esto? Que puede participar en las reuniones, puede dar ideas, pero a la hora de tomar decisiones no tiene peso. Para la administración de los intereses y servicios de los distritos del cantón, en casos calificados, las municipalidades pueden crear consejos municipales por distritos. Eso es para cuando los distritos son muy grandes, como órganos adscritos a la respectiva municipalidad, pero con una autonomía funcional propia. Eso quiere decir que tiene su propio grupo de trabajo, por decirlo de alguna forma, que se integrarán siguiendo los mismos procedimientos de elección popular utilizados para conformar las municipalidades. Una ley especial, aprobada por 2/3 del total de los diputados, fijará las condiciones especiales en las que se pueden crear estas organizaciones especiales y regulará su estructura, funcionamiento y financiamiento. Esta, entonces, va a ser la división política que posee Costa Rica. Costa Rica es el país, tiene 7 provincias: Guanacaste, Limón, Punta Arenas, San José, Cartago, Alajuela y Heredia, y va a tener 81 cantones. Si no me equivoco, a este dato le falta sumarle el cantón de Río Frío, si no me equivoco, Río Cuarto, que fue el cantón que hace poco ganó el grado de administrativo. Entonces son 82 cantones, no 81. Y esa sería toda la presentación, todos los contenidos para la clase del día de hoy. En la presentación, bueno, en la presentación no, en la plataforma, les dejo cuáles son las actividades para esta semana y la presentación y junto con el video. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Que estén bien, chicos. Chao.